de boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Jen Herrera hablando sobre su inicio en la literatura, cómo es su proceso de escritura y qué la inspira. Además, tendremos nuevos consejos en el espacio literario a cargo de Nora Wilson, que nos trae el último tópico de San Valentín, 3 tips para romance en relato histórico. Y en la columna Reco, Yoris Peñate te recomienda el libro Morir de Amor de Miriam Baustian, para que puedas agregar a tu biblioteca. ¿Me acompañas? Y continuamos este 2025 con nuestro maravilloso espacio de apoyo a autores, agradecidos de poder compartir con ustedes y asimismo dar la oportunidad de difusión a talentos literarios. En esta ocasión y cerrando el espacio para Colombia, tenemos 2 talentos masculinos que nos sorprenderán con sus creaciones de géneros variados. Así que sin más preámbulos, presentamos a Luisedo García, un ingenioso escritor de romance. Su obra, La Otra, El amor detrás del telón, podrás encontrarla en la página web de Ita Books. A él podrás conocerlo desde sus redes sociales en YouTube e Instagram como Cerebrito2290. El segundo autor es Luisma Fontalvo. A él lo encuentras desde su Facebook como Luis Fontalvo Sánchez y en la app de Dream y Sueño Vela desde su perfil Luque S a sus obras. Una de ellas es Ristacherol, una recopilación de analogías donde el suspenso, misterio, terror y dolor serán abordados en historias basadas en hechos reales. Bienvenida Jen Herrera al podcast Boca en Boca. Es un placer tener la oportunidad de conocer en profundidad tu proceso de escritura y hablar sobre tus obras. Así que empiezas por contarnos qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus obras. Bueno, muchas gracias por invitarme para dar a conocer un poco mi trabajo. Pueden encontrarme en Buenovela y Sueño Vela, principalmente. También estoy en otras plataformas. El género que escribo frecuentemente es el romance, en algunos casos combinado con comedia, con drama, con mafia, pero bueno, eso es como dicen, como lo que me vaya inspirando y para crear aún un poco más de emoción. Casada con el padre de mi ex es de la novela que quiero hablar contigo hoy. ¿Cómo fue que comenzaste a narrarla? ¿Cuál fue el puntapié inicial que te dijo quiero escribir sobre este tema? Mencionaste Premonición y me hiciste acordar a la docena de veces que la he visto. Es una película impactante sin duda y me encanta. Pero el género está alineado al suspenso dramático y no tiene final feliz. ¿Qué elementos recolectaste de allí para inspirarte en la novela Casada con el padre de mi ex? Fíjate que en la película es bastante interesante. De allí tomé el hecho de que hace una reflexión, si puedes o no cambiar tu destino. En el caso de la película, pues sí, tiene un final agridulce porque triunfa el amor a través de el bebé que ellos conciben, pero en el caso de la novela es todo lo contrario. Ella logra dar con los elementos que pueden hacer cambiar ese sueño inicialmente que ella después descubre que es una premonición. Los elementos están allí, lo que está ocurriendo en su vida y lo que realmente no era sincero, no era el amor que ella buscaba, pero no, ella no lo había percibido, no lo había analizado. A través de este sueño es ese despertar para que ella descubra que todo lo que está a su alrededor no es exactamente como ella lo está pensando con su amor y con su ilusión. Soy muy curiosa y estoy segura que los lectores van a estar agradecidos de que te haga la siguiente pregunta. ¿Qué puedes decirnos de Casada con el padre de mi ex sin revelar demasiado el contenido? Bueno, inicialmente cuando lees el título te puede causar como un choque, ¿no? Porque eso de casarse con el papá de su ex, suena así como entre
una muy mala relación, venganza, pero cuando lees la historia, pues te das cuenta que quizás no es lo que tú estás esperando inicialmente que suceda, ¿no? Tenemos una serie de personajes que después se descubre cuáles son sus verdaderas intenciones y de hecho te vas a poner del lado de los protagonistas. Pero para que eso suceda, por supuesto, ocurren una serie de situaciones donde se descubre las verdades de cada uno. Eh, pero sí, no pareciera estar relacionado el título con lo que estamos conversando, quizás de premonición, pero el desarrollo te va a permitir ver el viaje del personaje entre lo que era su ideal y lo que realmente está para ella. Claramente puede interpretarse como algo moralmente no aceptable, asumiendo que hay un cierto grado de triángulo amoroso, aunque no sea así. Algo que también se puede ver es que tuviste que desarrollar 3 personajes principales. ¿Qué fue lo que te inspiró a crear cada uno? Sobre la protagonista, pues me quise enfocar en todas esas mujeres que son maltratadas y que están en una relación tóxica y que se dan esa oportunidad de salir del círculo vicioso y amarse a sí mismas, ¿no? Su pareja, su esposo inicialmente, es una persona que desarrolla todo lo contrario. Eh, Sus problemas de la niñez las arrastra hasta la edad adulta y esto no le permite cerrar los ciclos de odio y de rencor contra sus situaciones y personas que dañaron o que él piensa que intercedieron en su pasado. Y bueno, y el héroe de la novela, que es el protagonista, es todo lo contrario. Vemos un hombre seguro de sí mismo, está claro de la persona que quiere, que ama, y está dispuesto a hacerlo todo por luchar por ella y por darle la felicidad que ya él ve que no tiene. Continuamos con la entrevista a Jenny Herrera tras el espacio literario. Buenas. Soy Nora Wilson, autora de Los frutos malditos, La rebelión de los lobos, algunas obras de teatro, y les doy la bienvenida a este espacio de mate y literatura y que nunca les falte ninguno de los dos. Llegamos al último podcast de febrero, el mes del amor, y vamos a hablar de algo que a mí me encanta. El romance en el contexto de un relato histórico. Puede tratarse de un romance histórico o de un romance en cualquier otro tipo de relato. Pero hay ciertas reglas que hay que seguir para que no sea históricamente incorrecto, pero tampoco haga tanto ruido en nuestra sociedad actual. Vamos a empezar desde lo más sencillo a lo más complicado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de contacto podía haber en la época. No es lo mismo hacer un romance actual, un romance en los 70s, en Woodstock, todos pasados del LSD, que en los 50s, que en la época Regency, que en la Edad Media o en un bacanal romano. No es lo mismo. Hay distintas reglas en la sociedad, distintos tipos de contacto y eso es algo que hay que investigar porque es muy importante. En lo que es permitido y en lo que es prohibido se juega siempre la tensión sexual. Por esto, otro de los puntos que hay que tener en cuenta es qué partes del cuerpo se veían y qué partes del cuerpo estaban erotizadas. Por ejemplo, si ustedes van a situar un romance en la época de Luis XIV, probablemente los tobillos van a estar extremadamente erotizados, mientras que los pechos de las mujeres no. Si ustedes se fijan, hay un montón de obras pictóricas, retratos de reinas que están con los pechos al aire, porque no se consideraba una zona erótica en esa época. En la época de Shakespeare, y se dice en una de las obras, el canon de belleza masculino eran las pantorrillas y a eso se reducía todo más o menos. Si van a hacer un romance en la antigua Grecia, el canon de belleza era masculino y la mujer no era en general considerada tanto desde su belleza como en 1990 no era demasiado considerado desde la belleza del hombre, mientras que el canon de belleza era femenino. Entonces, ¿qué parte del cuerpo se veían? ¿Qué parte del cuerpo se mostraban? ¿Qué partes del cuerpo se deseaban? Esto nos lleva a algo que podemos investigar con mucha facilidad, los cánones de belleza de la época. Algo que a mí me hace mucho ruido de Bridgerton. Sí, otra vez estoy bardeando a Bridgerton.
es que haya una cuestión acerca de que Penny sea gordita, cuando el ideal de belleza de la época era exactamente ese. La que no era atractiva según el ideal de belleza de la época era Daphne. Eso se investiga muy fácil. Si me buscan en Instagram, @NoraZWilson, yo les puedo pasar fuentes para lo que estén necesitando. Me escriben. Y vamos al último punto que voy a tomar. Por supuesto que hay muchos más puntos. Como por ejemplo, cuál era el lenguaje del amor, qué tipo de cosas se decían, cuáles eran los medios de comunicación de la época, si había códigos. Por ejemplo, esta que nos la enseñaron en la escuela, ¿no? ¿Qué código se establecía en la época de la colonia en Buenos Aires con los abanicos? Según cómo te abanicabas, pasabas el mensaje de que estabas interesada en buscar pareja o que no, o que ya estabas casada. Pero bueno, todas estas son cosas más circunstanciales. El último punto macro que vamos a tocar es cuáles eran las ideas de la época. Y acá hay una cuestión directamente de verosimilitud histórica. Hay toda una tendencia en los últimos años que a mí me molesta muchísimo de mostrarte mujeres que para hacerlas empoderadas las hacen modernas, pero con una conciencia sobre ciertos temas que es absolutamente inverosímil en la época. Y en líneas generales, por supuesto, quejándose del corset, que vale decir que era el corpiño de la época. Una mujer con pechos grandes no podía vivir sin corset, básicamente, salvo que quisiera tener un dolor de espalda de la San Petersburgo. Pero temas como la liberación femenina, los roles, las perspectivas de matrimonio o de soltería, o incluso el sexo prematrimonial, son temas que eran muy distintos según la época. El sexo prematrimonial entre campesinos, por ejemplo, en la Edad Media o en la época barroca, no era tan importante, pero sí era extremadamente importante en las clases altas. Las ideas de liberación femenina surgen en el 1700, pero por supuesto apuntaban a otro tipo de cosas y no a las mismas que apuntaban ahora. Hace 50 años las ideas de liberación femenina eran muy distintas a las de ahora. Mujercitas, por ejemplo, es un gran ejemplo de lo que era una mujer progresista de la época, porque Joe, por ejemplo, elige casarse por amor antes que casarse bien. Y eso era revolucionario para esa época. Jane Austen tiene ideas revolucionarias también para aquella época. Ana, en Persuasión, elige quedarse soltera antes que casarse sin amor, o antes que casarse con cualquiera que no sea el tipo que le gusta, y eso es muy revolucionario para la época. Entonces, tengan en cuenta estas cosas a la hora de tejer un romance, porque en las relaciones entre hombres y mujeres, y por supuesto ni hablar de las del propio sexo, se jugaban muchísimo estos roles sociales. Si las ideas que manejan los personajes no son acordes a la época, como me pasa a mí en La Rebelión de los Lobos, que arranca en Edad Media, y tienen ideas mucho más modernas que eso, tiene que estar justificado narrativamente. En este caso, por ejemplo, porque ellos están en un micromundo que tiene ideas derivadas de la cultura celta, que era mucho más progresista que la medieval cristiana en cuanto a roles de género. Bien, dejamos acá porque me quedé sin tiempo. Cualquier cosa me ponen en comentarios o me escriben a Instagram. Nos vemos la próxima. Dejando de lado un instante a tu novela Casada con el padre de mi ex, quisiera conocer tu proceso como escritora y esta pregunta puede interesarle mucho a tus lectores como a los futuros que aparezcan. La retroalimentación que los lectores suelen dar, ¿cómo influyó en tu escritura? Las ideas vienen de formas muy inesperadas, a veces con un sueño, a veces una película, a veces una persona me cuenta alguna situación y eso me inspira, mis propios, por supuesto, mi propia vivencia, pero los lectores son muy importantes. De hecho, me ha pasado que han dejado algún comentario y esto me ha hecho reflexionar sobre cómo desenvolver algún punto que esté sucediendo en la novela, en especial cuando van al día con lo que voy subiendo en los capítulos, pues sí es muy emocionante, me encanta que den su punto de vista, sea por supuesto una crítica o sea que estén de acuerdo o les guste lo que están leyendo, ¿no? Todo eso nos enriquece como escritores, también nos da la oportunidad de ver si estamos llegando al público y, y también, ¿por qué no? A veces hasta mejores ideas de las que tiene uno para alguna situación o agregarle
a la novela algún aspecto. Al ser autora autopublicada, el proceso de escritura, entrega y promoción es diferente si hay un plan. En tu caso, ¿cómo gestionas el tiempo entre escribir nuevas novelas y promocionar las que ya están en línea? No te niego que, bueno, a veces es una locura, no es nada fácil, porque por supuesto, además de nuestras vidas como escritoras, también tenemos que distribuir nuestro tiempo con nuestra vida personal. Sin embargo, bueno, con el tiempo uno va tomando experiencia, qué horarios de repente eres más productiva para escribir, en otros cuales te resulta a lo mejor hacer promoción. Sin embargo, cuando tú pues estás escribiendo, lo haces con placer, te gusta lo que estás escribiendo, a veces pues hasta se te pasan las horas y sacrificas hasta sueño porque quieres, por supuesto, cumplir tu meta personal, sea cantidades de capítulos, o sea, llegar a esas personas a través de todas esas emociones que queremos desarrollar. Mencionabas al principio de la entrevista que tus novelas mayormente se encuentran en Buenovela y Sueñovela. ¿Qué desafíos has enfrentado en estas plataformas como autora autopublicada? Ambas plataformas son bastante diferentes, cada una tiene su propio estilo, horario para cargar la información, el público a quien van dirigidos, entiendo que son distintos, pero ambas son, bueno, han sido un proceso maravilloso para mí de educación, de crecimiento. Yo empecé primero en Sueñovela, le doy las gracias por tantas oportunidades que tuve en aquel entonces, incluyendo hasta un curso que era para mejorar la escritura. Luego llego a Buenovela y bueno, de la mano del editor siento que he crecido muchísimo desde el punto de vista de redacción y de qué es lo que le puede gustar al lector. Y pues a ambas les agradezco muchísimo la oportunidad de crecer y de enriquecerme con el conocimiento y con las directrices de cada una. La experiencia habla más que el conocimiento, por lo que siempre le pregunto si tengo la oportunidad a autores que hayan autopublicado que le brinden un consejo a alguien que escribe y quiere autopublicarse también. ¿Qué le dirías? Yo diría que lo más importante es que seas fiel a ti mismo y que disfrutes la experiencia. Más allá de que sabemos que debemos ser flexibles porque hay temas que son más populares o por supuesto que tenemos que mejorar nuestra escritura, siempre se puede mejorar, o que de repente queremos llamar más público, también hay que ser fiel a la esencia, porque si tú no te sientes conectada con la historia, no vas a poder transmitir ningún sentimiento y eso tampoco va a llegar al lector. Eh, Aférrate a tus experiencias, ¿verdad? Que todos tenemos quizás situaciones que nos han pasado que pueden ser inspiración para otros y, y que no te dejes decaer por una mala crítica o por una mala observación, porque todo, a pesar de lo desagradable que pueda ser, todo tiene el objetivo de hacerte crecer. Continuamos con la entrevista a Jen Herrera tras la columna Reco. Hola, estoy por aquí nuevamente. Esta vez les recomiendo una historia de Miriam Baustián, una autora argentina, y se titula Morir de amor. Es una historia bastante intensa, conmovedora, es atractiva en la forma de narrar todas las vivencias de la pareja protagónica y súper conmovedora en lo que planteó en la época en la que se llevó a efecto la relación de los protagonistas, todo lo que ellos vivieron. Es una pareja de médicos y la autora
ambientó todo en esos meses terribles que todos vivimos, que fue lo de la pandemia por el COVID. Esta pareja se conoció antes de que se iniciara esa pandemia, y durante la pandemia vivieron momentos muy intensos, muy fuertes, que pusieron a prueba sus creencias, sus tolerancias, su amor que estaba naciendo, pero que también fue como una explosión. Esta gente, desde el momento que se conoció, fue con todo, una pasión arrebatadora, y no midieron tiempo, no midieron aquellas, digamos, como señales o creencias de lo que uno tiene de cómo comienza una relación, cómo se va desarrollando. No, esto fue un volcán, pasión sin límites desde el principio. Pero luego las cosas se van complicando, digámoslo así, por factores externos. Hay una villana durante toda la historia que de verdad provoca meter la mano en la... Yo lo leí en mi celular, entonces provocaba meter la mano en la pantalla y apretarle el cuello. Entonces, muy buena la historia, en el sentido de que sientes con los protagonistas, sientes con esta malvada, te hace despreciarla de verdad. Yo le tenía mucha rabia a la mujercita. Tiene un momento de angustia, de tensión, y cuando una historia me hace meterme así en la vida de los protagonistas y me hace sentir, yo tengo que recomendarla, porque yo quiero que otros más sientan lo mismo que yo. Entonces, de verdad que les recomiendo mucho esta historia. Los va a conmover, ya les dije, es muy intensa. A algunos les dejará un sabor agridulce por algunos hechos de la misma. Sin embargo, es una oda al amor, a ese amor real, ese amor puro, verdadero, que transcurre sin pensar, sin esperarlo, y que perdura en el tiempo, en nuestros corazones, y que nos permite ver la vida de colores, ver el sol brillar, la luna toda clarita, las estrellas de la noche. Entonces vale la pena realmente. Les repito, se llama Morir de Amor, es de Miriam Baustian y la consiguen en Dreamy. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Hemos llegado a la sección random, mi favorita. 2 preguntas aleatorias para conocer a Jen detrás de la escritora. Y la primera tiene que ver con los personajes literarios. Muchos lectores tienen sus crush, con quien les encantaría tener una cita. Nosotros como escritores no creo que estemos lejos de experimentar algo similar. Mi pregunta es, si tuvieras que elegir 3 de tus personajes literarios creados para poder tener una cita, un encuentro, una charla, ¿cuál elegirías y por qué? Creo que de todos mis personajes escogería sin duda a Liam Mackenzie. Primero, bueno, está el factor de que es escocés, siempre me ha llamado la atención ese país, todo lo que tenga que ver con él. Creo que en la otra vida fui escocesa o estuve allí. Me encanta. De paso, pues es un hombre no solo exitoso, sino que además se siente orgulloso de la independencia y el éxito de su pareja, quiere que ella crezca y no se siente minorizado por eso, ni tampoco quiere a una esclava que se dedique 100% a él. Eso me parece una buena característica en una pareja. Y nada, pues que es un galán hermoso físicamente y de corazón. Me encanta, le gusta ayudar a las personas y cambiarles el destino a los necesitados, así que creo que sin duda sería Liam.
por último, pero sumamente importante, si tu vida fuera una novela, ¿cuál sería el título perfecto? Una luz en medio de la oscuridad. Hemos llegado al final de la entrevista. Jen, ha sido un placer haber compartido un momento contigo, conocer tu novela, el proceso de cómo es tu escritura y más datos que compartiste. Sin embargo, antes de despedirnos, te invito a que les recuerdes a los oyentes dónde encuentran tus novelas y si gustas compartir tus redes para que también puedan seguirte y apoyarte. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conocernos un poco. Estoy en Sueño Vela y Buenovela con el seudónimo Jen Herrera, en Instagram como Jen Herrera 2010, Facebook igual, y en TikTok me pueden conseguir como Jen Herrera. Y bueno, los invito a que le den una oportunidad a mis historias y que me dejen sus impresiones. Un abrazo y bueno, espero que disfruten la experiencia. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Llegamos al final del podcast 83. Quiero agradecer la colaboración de Nora Wilson en el espacio literario, Joris Peñate en la columna Reco y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Record Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Grace Kovacic compartiendo un poco de su mundo literario, también más consejos sobre literatura y en la columna Reco, la película La ladrona de libros. Desde Boca en Boca, te digo adiós, hasta el próximo podcast.